a Claudia Bar. A ver, ¿qué situación se están encontrando? ¿Qué panorama vieron? ¿Tienen mucha gente que va ahí con presentaciones, que les acercan las copias de las facturas que llegaron? ¿Qué panorama ven? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando en esto desde febrero, que fuimos parte de las audiencias públicas que hubo a nivel nacional con el Secretario de Energía de la Nación y las prestadoras de servicio en general, y después cualquier persona que quiera inscribirse o hablar, digamos, en esas audiencias públicas. Y ahí escuchamos un poco todo el criterio que tenía el Gobierno Nacional respecto de la serie de aumentos y quita de subsidios que planteaba. En un inicio, en esas audiencias públicas, se habló de la quita del subsidio a la zona fría, que es la que tenemos todos los patagónicos, y en la que nos subsidian a todos aproximadamente el 40% del consumo de gas que tenemos. Esto no importa ni en qué localidad, ni qué cantidad de consumo, ni qué ingresos la persona, sino en líneas generales, si uno mira su boleta, va a ver este subsidio reflejado. Y bueno, hicimos una presentación, los defensores del pueblo en ese momento, los de la Patagonia. Zona fría. De zona fría, exactamente, para justamente, bueno, revertir esta situación y tratar de que se vea la lógica que tenemos en la Patagonia, que es que no es un lujo la calefacción, es una necesidad primaria. Y en ese sentido, bueno, en algún momento revieron toda la cuestión de subsidios al gas y se sostuvo el de zona fría, pero sí se hablaba de los aumentos. Ahí nosotros empezamos a trabajar en este tema y en una cuestión también de competencia y legitimación activa que nosotros no tenemos específicamente como Defensoría del Pueblo, pero que buscamos a través de alguna asociación de consumidores. En Chubut no hay asociación de consumidores, le empezamos a buscar la vuelta, hablamos con el fiscal de Estado estuvo a disposición, el ministro de Gobierno también, estaban también interesados en esta presentación y ver cómo la resolvíamos, y nosotros seguimos el trabajo en conjunto con las defensorías de la Patagonia, y en ese sentido lo que hicimos con la Defensora de Río Negro y con algunas ciudades de Neuquén es justamente hacer una presentación que probablemente la hagamos en la Justicia Federal en Río Negro con una asociación de consumidores de Río Negro, pero que tiene una representatividad patagónica. Un alcance regional. Exactamente, para poder, digamos, buscarle la vuelta a esto, a la cuestión nuestra de la legitimación. ¿Qué sería un amparo? En principio estamos pensando una medida cautelar para frenar, digamos, el aumento concretamente que se dio en este último mes. Vos bien decías que en principio se congelaron las tarifas por una resolución, pero en realidad antes de eso se aplicó el primer tramo y medio de lo que tenían pensado. O sea, en algún momento el Gobierno Nacional tenía pensado 3 tramos de aumentos y en realidad aplicó lo que aproximadamente equivaldría a un tramo y medio de esos aumentos, y después sacó el congelamiento de las tarifas, pero quedó ese aumento que es un monto, digamos, es un porcentaje muy alto de la boleta. Nosotros hemos visto casos que la gente ha acercado a la Defensoría de entre el 500 y el 700% de aumento. Siempre hay que decirle a la gente que la referencia es con el mismo mes de consumo del año anterior, claro. Porque el mes pasado nosotros teníamos los calefactores, la calefacción en general, sin encender, y este mes la encendimos. El consumo, si uno lo mira en metros cúbicos en la factura, va a ver que es muchísimo mayor este mes que el mes anterior, por eso también es el aumento de tarifa. De hecho se penaliza, ¿no? Cuando, o sea, el sistema de la factura, si no tengo mal entendido, te compara con el mismo periodo del año anterior, y si consumiste más, probablemente estés pagando también un plus en ese sentido. Exactamente, tanto en el gas como en la luz tenemos un sistema en la Argentina en general que tiene, digamos, una penalización, por decirlo así, al mayor consumo. O premia el ahorro, si vos querés. Exactamente, exactamente. Y si uno mira, una casa promedio consume entre 50 y 100 metros cúbicos sin prender calefacción, y al mes siguiente el consumo es de más de 1.500 metros cúbicos. Entonces, obviamente que el aumento de la tarifa entre un mes y otro se va a ver, pero el reflejo del aumento real tiene que ver con el consumo. Por eso nosotros lo que le pedimos a la gente es que para poder hacer esta presentación, que no es una presentación genérica, porque es donde justamente no tenemos legitimación del aumento en general, sino de la situación concreta de las familias que se vayan caso por caso. Hoy justamente estuvimos en comunicación con algunos gremios muy dispuestos. El primero que se comunicó fue ATECH, y después de ellos varios más, muy dispuestos también a que algún grupo de trabajadores presente también esta serie de facturas que nosotros solicitamos para poder hacer la presentación, para documentarla y para presentarla como prueba documental. Y también esto de, bueno, el salario promedio, el salario mínimo y el salario promedio, por ejemplo, de docentes o de otros rubros específicos de gremios y sindicatos que se fueron acercando, para también poder demostrar cómo este costo de tarifas es progresivo sobre los ingresos de los trabajadores. Debe haber jurisprudencia, me imagino, ¿no? Sí, hay jurisprudencia. ¿Hasta cuándo, de cuánto de tu sueldo
se puede afrontar para pagar un servicio, básicamente. Sí, hay jurisprudencia al respecto. Hay que ver después si, digamos, en este caso concreto y todo eso se cumple con lo mismo. Hace muy poco, tanto Santa Cruz como Tierra del Fuego hicieron una presentación similar y nosotros también estamos esperando un poco, aparte de juntar toda esta documental y ir trabajando, digamos, las defensorías en conjunto para hacer una presentación contundente, prolija y que valga la pena. Estamos esperando también el resultado de, digamos, lo que le diga la justicia federal a estas provincias para ver un poco también el tema de la legitimación activa y demás, para usarlo como estrategia, ¿no?, para nuestra presentación. ¿Qué ejemplos de factura tenés en mente de consumidores individuales, de domicilios que han llegado con el último aumento? Y con el último aumento, la verdad es que ninguna boleta baja de los 20.000 pesos de las que hemos visto en la Defensoría. Las menores son entre 18 y 23.000 pesos. Para un hogar chico. Para un hogar chico, estamos hablando de un consumo, digamos, de una casa promedio de 150 metros cuadrados de vivienda, ¿no? O 100 metros cuadrados de vivienda. En ese rango... Estamos hablando que están climatizando una pileta, no, digamos. No, para nada. Estamos hablando de un consumo promedio normal de una casa de 100 metros cuadrados, de calefaccionar una casa de 100 metros cuadrados y lo habitual, ¿no? Cocinar, en lo que se consuma gas, que está alrededor de entre 17.000 y 23.000 pesos. Eso es lo mínimo que hemos visto en comparación con el año pasado, que esa misma boleta le salía 4.000 pesos, más o menos entre 3.000 y 5.000 pesos. O sea que es 4 o 5 veces más el aumento. Y de ahí para arriba, bueno, han venido familias, digamos, con muy pocos ingresos, con muy pocos recursos, con boletas de 60.000 pesos, 70.000 pesos o cuestiones por el estilo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, ayer salió una resolución justamente del Gobierno Nacional. Nosotros hoy los defensores nos conectamos hace un rato para poder analizarla entre todos y mañana nos vamos a reunir por Zoom por esta cuestión también, que es una resolución del Gobierno Nacional respecto de la quita de subsidios a todo lo que es la energía, ¿no?, y el consumo de energía a los hogares, que también termina impactando porque nosotros en la Patagonia, lamentablemente en Chubut, todavía tenemos muchísimas familias que no tienen red de gas natural. Los electrodependientes se les llama a los que tienen que calefaccionarse. Exactamente. Y hay mucha gente que se calefacciona con energía eléctrica. Entonces, la verdad que se empieza a complejizar, digamos, toda la situación. Pasa que ahí lo que cambia, Claudia, es... Los poderes concedentes son los municipios, están las cooperativas de promedio, tienen otro formato, que te dan otra manera para pagar y que después a su vez asumen deudas con Camesa, pero bueno, trata de que no lo pague. En cambio, Camusi es una empresa que es la distribuidora acá, estamos hablando de gas, una empresa privada, no te atiende un operario, ahí el sistema es no pagaste, te cortan, digamos. Sí, nosotros ahí tenemos como distintas experiencias porque lo que nos pasa mucho con el tema de la energía y lo que vos decías respecto de que el poder concedente son los municipios y el sistema de cooperativas que tenemos municipales, y yo siempre esto lo digo, que es muy disímil los derechos que puede tenernos un comodorense, que un trelewense, que un madrinense, y este tema del plan de pagos o no, la posibilidad, inclusive los punitorios, la refinanciación de la deuda y un montón de cuestiones, depende mucho del lugar en el que vivas, en una misma provincia, qué derecho te asiste respecto de eso o no, porque es muy... disímil la situación en toda la provincia. Yo creo que sería súper interesante, y esto lo he hablado muchísimas veces, la posibilidad de, primero, saber cuánto es el costo energético real en nuestra provincia, digamos, y segundo, que pueda haber que el ente regulador provincial tal vez pueda fijar una tarifa de referencia. Había una ley aprobada que supuestamente esto debería estar, pero en la práctica no se está dando, porque sería interesante, digamos, que todos los chubutenses ante esa situación tengamos nos asistan los mismos derechos a lo largo y ancho de la provincia. Y así todo, si bien con algunas cooperativas nosotros mediamos mucho con la gente y hay siempre muchas posibilidades de pago, también eso depende muchas veces de quiénes sean las autoridades, el recambio de autoridades y todas esas cuestiones, a veces resetea el vínculo y hay que volver para atrás con toda esta cuestión. Sigue siendo una cosa muy de vecinos, todos se conocen acá, ¿no? Es más artesanal. Con Camusi nosotros tenemos un muy buen vínculo y siempre le decimos a la gente cuando empieza este periodo del año que ante la imposibilidad de pago se contacte con la Defensoría del Pueblo porque siempre, digamos, tenemos la posibilidad de ser mediadores y de esto, de que mientras que la persona muestre interés de pago y voluntad de pago, no se le haga el corte del suministro, que primero es un corte común y corriente y después es la quita del medidor.
y reinstalar el medidor en una vivienda Claro. siempre sale muchísimo dinero Sí. porque hay que adaptarse a todas las... Bueno, en el medio del invierno, ¿qué te pasa? Que tenés chicos, suponete una baja Terrible. temperatura, en el medio te tenés que ir de tu casa. Exacto. Y hablamos más que nada de los domicilios, Claudia. Deben tener casos de Ujú. comercio. Sí, hay Empresas, muchos casos de no sé, comercio. una panadería, por ejemplo, Sí. que tienen facturas, facturas, no, en este caso, bueno, boletas, Boletas, imposibles de afrontar. Sí, la verdad que esto lo vemos muchísimo. Pasa también con el tema de la energía. Nosotros tuvimos un momento en el que la gente empezó a llegar a la Defensoría, justamente comerciantes, pequeños comerciantes o inclusive emprendedores, por esto de que sus boletas eran en muchos casos más abultada la boleta de luz, y ahora está pasando con la de gas, que el propio alquiler del lugar. Entonces, digamos, empieza a tener un peso completamente distinto todo lo que se refiere a servicios públicos, y tenemos muchísimas presentaciones de esto, de pymes o de comercios y de emprendedores que necesitan de este recurso, digamos, para producir o para vender o O para... sea, tiene una pila de presentaciones de Chubutén, de todas las zonas de la provincia, De todas las zonas de la provincia. y eso lo están reuniendo entre las defensorías de las distintas provincias de la zona fría. Se viene esta presentación en la justicia para revertir el aumento, es decir, los que ya pagaron les tendrían que devolver si sale bien la presentación. Y hay que ver cómo sale la presentación, digamos, y en ese sentido, después con el resultado de la presentación, y si pudiéramos frenar ese aumento, bueno, ver qué medida sería la siguiente para la devolución del pago de la gente que haya pagado de más con aumento. O sea, nosotros también no estamos en contra en sí del aumento de servicios o de que se revean las tarifas, porque obviamente que el servicio tiene Sí, que sí, seguir siendo de como sube calidad, todo, pero lo y lógico. como sube todo, pero lo lógico, no estos importes que son impagables, porque además empieza a quedar gente fuera del sistema, y eso le sale también caro al Estado, al resto de la gente que está dentro del sistema también le sale caro, porque ese consumo lo empieza a pagar alguien, empieza a haber conexiones clandestinas con todo el riesgo que eso implica. Y nosotros lo que planteábamos también en las audiencias públicas en su momento era que la quita total de subsidios por parte del gobierno nacional también lo que genera es una desfinanciación de las propias prestadoras de servicio. O sea, la prestadora de servicio en definitiva tampoco le conviene 100% que el gobierno no se involucre en ningún sentido respecto de los subsidios, sobre todo domiciliarios, porque empieza a haber gente con imposibilidad de pagos reales, y esto que empieza a quedar fuera del sistema, y en definitiva para la prestadora de servicio eso tampoco es atractivo, digamos. Así que bueno, esto me dice que hay Zoom permanente, hay contacto, es inminente. O sea, la presentación, ya la Sí, estrategia la tienen trataremos, definida, exacto. falta la fecha. Falta un poco la inminente. fecha, ver algún par de cuestiones técnicas, digamos, y esto de también esperar el compromiso de la ciudadanía en esto de acercar, porque siempre nos pasa esto de, bueno, está la queja genérica, pero por ahí cuesta mucho más que la gente haga la presentación concreta de las boletas que pedimos y demás para nosotros poder adjuntarlo como prueba documental. Claro, tenés que llevar en el todo, proceso comparando, de- incluso le van a pedir la del año pasado para comparar. Exacto, es muy fácil, y nosotros el equipo está muy preparado también para eso, porque es muy fácil hoy acceder a esa información. Camusi tiene una oficina virtual, digamos, donde es muy fácil acceder Sí. a las boletas de Pero uno. para hacer la presentación, Claudia, ¿hay que ir a Rawson o hay No, delegaciones nosotros, o es vía web? Sí, nosotros en cualquiera de las delegaciones, tanto en Rawson como en Comodoro o Esquel, digamos, la gente puede presentarse personalmente si eso le queda más cómodo, pero si no, se comunican con nosotros o al teléfono de la Defensoría o en las redes sociales que buscan Pueblo Chubut, y van a dar con todas nuestras redes sociales, y a partir de ahí, de ese contacto, nosotros hacemos ya un contacto con la persona, por el medio que le quede más cómodo, si es por teléfono, por WhatsApp, por todos los medios modernos, para que nos pueda, digamos, acercar o adjuntar estas facturas de la manera que le quede más cómodo. No somos exigentes en ese sentido, la idea es que sea accesible, digamos. Y a veces debe haber un terreno ahí medio borroso con defensa del consumidor, digamos, ¿no? Que debe haber Sí. muchas consultas, decir, bueno, ¿dónde me corresponde ir? ¿Cuál es? Si podemos explicar el ámbito de Sí. competencia rápidamente para decir dónde... Sí, defensa del consumidor y la Defensoría Pública. Siempre los tres, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Defensa del Consumidor, tenemos ahí como un roce permanente. En definitiva, nosotros, digamos, actuamos sobre todo los casos en que la provincia, la administración pública provincial, sobre todo el Poder Ejecutivo, de alguna manera vulnere derechos de los vecinos y vecinas de Chubut, ¿no? Ahí está la Defensoría del Pueblo para subsanar o dar vuelta, digamos, la situación esa. El caso anterior que hablamos Y- es un servicio que lo brinda un privado, pero las tarifas las fija Nación, el Estado Exactamente, Nacional. ahí es donde a nosotros se nos complica con la legitimación activa que tenemos para ir por Bien. el reclamo o la competencia. Pero bueno, le buscamos alguna vuelta para poder hacerlo. Nos pasa con muchísimas cuestiones nacionales y le buscamos algún tipo de
de vericueto para poder hacer presentaciones al respecto. Siempre después también solucionamos muchos casos de manera informal, siempre, y en eso la Defensoría es muy respetada respecto de que nadie nos va a cuestionar la competencia. Por ejemplo, no sé, nos ha pasado con PAMI, con ANSES, sino que siempre hay voluntad de solucionar esas O por lo esas menos te cuestiones de los orientan en vecinos. el camino. Claro, exactamente. Y después la defensa del consumidor en realidad lo que hace es justamente resguardar a los vecinos y vecinas de Chubut respecto de las empresas privadas. Siempre tiene que haber cuando hay una contratación privada, digamos, entre particulares, entre el particular y una empresa concreta, un negocio, un comercio, actúa defensa del consumidor y no nosotros. Esa sería la diferencia fundamental. Por ejemplo, ahora que hubo tanto costo elevado, también se actualizó con la salud. Si tenés un problema con una prepaga, sería defensa del consumidor. Si tenés un problema con la obra social ceros, por ejemplo, sería la Defensoría del Pueblo. Con ceros o, por ejemplo, una persona que no tenga obra social y que esté en el sistema de incluir salud o que necesite de la salud pública provincial, ¿no? En cualquiera de esos 2 casos o 3 casos nosotros actuamos. Igualmente siempre estamos como recibiendo casos, trabajamos en conjunto, sobre todo, bueno, no tuve la oportunidad, porque no tuvimos casos en común en este momento con la nueva gestión, pero con la gestión anterior de defensa del consumidor trabajamos mucho en conjunto, muchos casos así, que llegaban a la Defensoría del Pueblo y que eran de defensa del consumidor o viceversa. Claro. Y también nos pasa que a nivel nacional muchas Defensorías del Pueblo tienen incluidas su Defensoría del Consumidor, ¿no? Dentro de su defensoría. Entonces, por ahí cuando nosotros vamos a ABDRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo, que Chubut tiene la vicepresidencia de esa asociación, nos encontramos con casos como, por ejemplo, las prepagas, el tema de planes de ahorros, y como que tenemos mucha experiencia en eso de todo lo que hemos escuchado y siempre traemos, digamos, acciones que están haciendo las defensorías a Chubut y las compartimos por ahí con Defensoría del Consumidor para llevarlas en conjunto. El año pasado hicimos varias presentaciones del tema de planes de ahorros, que también tuvo un aumento en su momento muy grande. Y en ese sentido, bueno, trabajamos mucho. Si bien la competencia de la presentación termina siendo de Defensoría del Consumidor, siempre aportamos lo que podamos para poder dar con la solución de esas cuestiones. Bueno, pero me imagino que además, hay, como abogado ustedes en la jurisprudencia o los antecedentes, una cosa es la salud, cuando está en juego cuestiones muy... O sea, la compra de un vehículo no es que sea demasiado importante, pero le pregunto, para cerrar la nota con el tema, por ejemplo, de la salud, ¿tienen muchos planteos de este tipo? Sí, nosotros tenemos varios planteos de este tipo y siempre lo que hacemos con el tema salud es trabajar muchas veces de forma, digamos, que no sea estrictamente formal, porque tal vez requiere de un tiempo y de una urgencia que no la tienen los papeles y la burocracia, ¿no? Entonces, mayormente siempre hemos trabajado, y sobre todo con el Ministerio de Salud de la provincia, en forma muy informal, telefónicamente, la vía más rápida que encontremos para solucionar algún tema. Siempre hemos encontrado respuesta. Lo mismo nos pasa con Cero, estamos cerca, así que nos vivimos cruzando, tenemos como ya un surco hecho entre la Defensoría y Ceros diario, pero la verdad que siempre debo decir que tenemos buena recepción de los casos en general y que hemos tenido siempre buenas respuestas en ese sentido, tanto en el sistema de salud provincial como en Ceros, pero tratamos de que la cuestión sea muchísimo más ágil que el típico expediente de la administración pública. Tratamos de evitarlo. Claudia, gracias por la claridad y estamos atentos a estas novedades que haya que afectan a todos, sobre todo acá, como habitantes vecinos de zonas frías. Gracias por todo, gracias por haber venido. A vos, por favor.